Halloween en Cuba. ¿Qué pasó con esta celebración en las calles de la isla? Descubre todos los detalles a continuación. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar documentándoles, digamos, una fecha que en lo particular me gusta, porque me gustan como todas esas fechas americanas, pero saben que eso de una forma u otra no forma parte de nuestras tradiciones, que es Halloween. Como les digo, no es una fecha conmemorativa oficial aquí en el país, pero la juventud le gusta disfrazarse, ir a lugares temáticos. Así que si te interesa este video, te invito a que lo disfrutes y no te pierdas ni un solo segundo. Miren esto, miren esta preciosidad. Bueno, cuéntame, hablando de todo un poco antes de interactuar con la gente, cuéntale a la gente de qué estás disfrazada. Bueno, es más un disfraz a lo mío. Yo la llamaría como una colegiala japonesa. Ajá. O como una yandere. ¿Qué es yandere? Es una colegiala que está obsesivamente enamorada de algún chico que... ¿De qué estás enamorada tú? Entonces que esa chica está dispuesta incluso a matar por él. Es una acosadora nata. Ya, ok. No me meto contigo. No. Bueno, les comento que nosotros tratando de introducirnos en la celebración y en la fecha como tal, hay una que otra gente disfrazada, lo van a ver a lo largo de todo el video, que he tratado de documentarles ahí día a día las personas que salen disfrazadas, pero no esa furia que creo que existía años atrás, recordándoles que, por ejemplo, en La Habana uno de los lugares donde más te ibas a encontrar personas disfrazadas era en la calle G, en El Vedado, justamente en el Parque Calixto García, que es donde más se está concentrando las personas durante estos días, porque también hay como que más movimiento. Primero que nada porque en estos días se está celebrando la fiesta iberoamericana, que es un apunte importante en este video, que no ha habido apagones estos días, y por lo menos los días que hemos estado aquí, digamos, creando contenido y haciendo estancia, no hemos tenido problema con los apagones, gracias a Dios. Estoy aquí con la yandere, sentado a platicar un poco en lo que vamos caminando, en lo que vamos interactuando con varias gentes disfrazadas. Y creo que un tema bastante interesante respecto a esta celebración, o la forma en la cual se celebra aquí en Cuba, es la manera en la cual el joven echa su imaginación a andar, el joven cubano, para poder hacer disfraces. Porque como les decía, tuvimos que cambiar de lugar, aquí se va la iluminación, en fin. Aquí en Cuba no hay tienda de disfraces así tan grande como existe en otros países como Estados Unidos. De hecho, creo que hay una que otra que alquilan los disfraces y ya tú sabes,
Si de por sí no hay dinero para comida y para otras cosas básicas aquí, imagínense cuánto debe costar el alquiler de un disfraz. Pero por eso creo que es que los jóvenes mayormente aquí en Cuba, o uno que otro, les gusta esta celebración porque echa su imaginación a andar y con cualquier pedazo de telita o una sayita o algo se inventa algo. Por ejemplo, dime cómo hiciste tu disfraz. Bueno, mi disfraz no lo hice. Tú no eres el caso. Yo no soy el pero caso, bueno, pero sí he tenido, o sea, sí soy el caso, pero no con este disfraz. Sí. Yo creé un cosplay o un disfraz, vamos a llamarlo así, que era de un personaje anime y tuve que coger tela roja y basarme en un abrigo negro y esas cosas. A ver, el joven aquí es muy creativo. Sí. Algo bueno que tenemos nosotros en particular. Exacto. Es que somos muy creativos. Con ropa que tengamos podemos hacer una blusa. Yo siempre uso mi ropa, mi estilo es propio de mí porque uso mi propia ropa que no quiero usar más y no la boto. Exacto. O la regalo, le doy un mejor uso. La donas. Exactamente. O la dono. O como la gente que coge la ropa que no usa para venta de garaje. Exactamente. Me hubiese gustado haber documentado esto en La Habana, qué pasó realmente. Pero debido a las fechas de vuelo y de viaje para venir para acá, nos fue completamente imposible estar para esta fecha en específico en La Habana. Y ya sé que han ocurrido una que otra cosa, lo estuvimos comentando anteriormente. Esas bombillas me tienen loco porque están pestañeando ahí. Terrorífico completo. Sí, ya. El verdadero horror ya son los apagones, bueno, no vamos a hablar de eso. Es el horror, ya no vamos a hablar de eso en este momento. Como tal. Y entonces aquí lo que sí he visto es que las celebraciones o los días que la gente se ha disfrazado, como que han sido días bastante tranquilos. Sí. Hay uno que otro bar que voy a estar poniendo imágenes por acá, que los han tematizado, que la gente seguro va disfrazada directamente hacia ahí, porque aquí se hace, digamos, la fiesta para elegir al mejor disfraz y el mejor disfraz le dan un premio, cositas así, no es nada del otro mundo. Pero ya en la actualidad, a pesar de ello, a pesar de que no sea una tradición característica de nuestro país, como que el joven ya la ha cogido. Sí, pero lo que quería decir era que no se pasa por desapercibido. Exacto, aunque lo que se haga es una cosa mínima. Como les comento, aparte de que principalmente estamos documentando cómo es Halloween en la actualidad aquí en Cuba 2023. Es como una compilación de varias noches que tuve la oportunidad de documentarles varios pedacitos, varios clips que están viendo a lo largo de este video. Entonces quise como que entrelazarlo con la vida nocturna. Les comento primero que nada que es bien cara, súper cara. Hemos tenido la oportunidad de ir a comer a varios lugares aquí, porque otros restaurantes, tiene bastantes en mi opinión. Y ustedes saben que cuando uno hace este tipo de viajes, primero no tenemos en dónde dormir o en dónde vivir, básicamente, entonces tenemos que rentarnos. Y en la renta no hay comida, tenemos que salir a comer, porque si no nos morimos de hambre. Bueno, el caso es, al acceder a estos lugares para comer, nos hemos dado cuenta que eso para nadie es un secreto, que la comida en el oriente de Cuba o los precios de las cosas están extremadamente caras, mucho más caras que en el occidente, mucho más caras que en La Habana. Y entonces en el caso de estos lugares, primero que nada, los platillos, algo que me ha resultado muy curioso y pienso yo que es por el déficit de este producto en específico, es que por ejemplo tú pides un plato principal y por lo general cuando usted pide un plato principal viene con una guarnición de arroz, de papas fritas, de lo que sea. Bueno, usted pide su plato principal y al menos aquí en Holguín te viene el plato fuerte, uno que otro vegetal y vaya, un pedacito de boniato, pero no te llenas. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Me despido aquí con la señora. ¿Cómo te sentiste en esta celebración de Halloween? A ver,
a mí siempre me ha gustado celebrarlo en La Habana, pero es una experiencia nueva. Exacto. Me ha gustado, he hecho amistades. Sí, sobre todo eso. He conocido nuevas personas, muy lindos los disfraces y encantada con estar aquí. Bueno, ya de esta manera ustedes pueden conocer cómo fueron todas estas noches de horror en Cuba, cómo se desarrollaron los jóvenes, que esto mayormente ustedes saben que son cosas de jóvenes. Y comenten más abajo cómo fue la celebración de Halloween en sus países de origen, que siempre los estoy leyendo y me causa mucha curiosidad e interés todo este tema. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Con este video saben que les estoy anunciando que me encuentro en la provincia de Holguín, por si no les quedó claro que estamos fuera de La Habana. Exacto. Así que prepárense porque viene mucho contenido de esta maravillosa provincia. Incluso estaremos visitando una que otra parte diferente del oriente de Cuba. Yo que ustedes, si no están suscritos, suscríbanse porque es la única manera que pueden tener para estar al tanto del contenido que se viene. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.